Ok. Bueno, entonces, lo que les decía, voy a, no agregué más clases, para que no se les... La idea es que en todo caso avanzaran con lo que tenían. Voy a recomendar el cronograma en función de esto y les digo hasta dónde llegaremos. Por lo pronto, lo que tienen para ver para el lunes que viene es el modelo lineal, la clase 20 creo que es. Creo que es la clase... sí, la clase 20. La clase 20 que es la de modelo lineal, la parte de estimación de estimadores puntuales en modelo lineal. ¿Ok? Y para hoy, bueno, si hay dudas de algo de la práctica 4 lo vemos. Y en principio lo que tenían para ver eran los temas de las dos clases correspondientes a la práctica 5 que era estimadores puntuales, básicamente la introducción a estadística bayesiana y la estimación puntual, ¿sí? Bayesiana. Cuéntenme. Hay otra cosa. Ya deberían estar todos el certificado en el sistema cargado y las notas van a estar para la semana que viene. ¿Sí? Después les digo si lunes, miércoles, pero bueno, todavía no están. ¿Alguna pregunta de algo? Perdón, profe, Profe. recién me pude conectar. ¿Cómo sigue el cronograma? Para el lunes, después les voy a pasar hasta dónde llega. Ahora vemos el ejercicio. Pero para el lunes tendrían que ver la clase 20, ¿sí? Que es la clase de modelo lineal. Después vemos si hace falta otra clase de práctica de esto según cómo avanza la cosa hoy. Pero de todas maneras para el lunes van a tener como clase teórica la clase 20, que es la de modelo lineal, la parte de, o sea, qué es qué es un modelo lineal, van a ver que ese modelo lineal tiene ciertos parámetros, que son los parámetros de la función lineal, digamos, y cómo estimarlos y qué propiedades tienen los estimadores. Vamos a ver toda la parte de estimación en el modelo lineal, o sea, que es como una aplicación de lo que ya estuvimos viendo de estimadores, como para cerrar el tema de estimación puntual. Eso es la clase 20, que es para el lunes. Seguramente el miércoles tendremos una clase de consulta sobre eso. ¿Sí? Lo que les decía antes, igual después, bueno, quedó grabado, que no les agregué más temas porque no quería que hasta que viéramos siguieran acumulando cosas porque iban a acumular demasiadas dudas. Por eso no les dije que miraran otras clases mientras tanto. Ok. Bueno, ahí me preguntan por un ejercicio. El ejercicio 1. Antes de pasar al ejercicio me gustaría... ¿Recuerdas el periodo? Eh, a ver, ¿en qué mes estamos? Junio. Perdón, yo ya no estoy bien a esta altura del año. ¿El 17 no se traslada? A ver, yo había mirado esto. El año pasado, hasta donde recuerdo, se había trasladado, como que termina quedando el 17 después del feriado del 20. A ver, veamos la información oficial, a ver qué dice. Feriados 2021. Ministerio del Interior, a ver. No, dice que se traslada, o sea, me marca que el 21 es el feriado, o sea, el lunes 21, que sería el feriado del 17 trasladado al lunes siguiente. Sí, sí. Y el feriado del 20 cada domingo es el que no es feriado. O sea, es feriado, pero es feriado y es domingo. Así que no, el 17 entonces habría clases. Y el lunes 21 no. ¿Ok? Bueno, cuéntenme si tienen, más allá, ahora pasamos a los ejercicios, pero si hay alguna duda conceptual, porque sé que es un tema conceptualmente medio intenso. Entonces quería saber si más o menos el esquema se entiende o no. Bueno, y así avanzamos con los ejercicios, pero si no, bueno, iremos viendo las dudas a medida que avancemos con los ejercicios. ¿Pero hay una pregunta así más teórica conceptual?
Profe, yo tengo una duda. Sí, No sé cómo expresarla, así que voy a hacer lo que pueda. inténtalo. Eh, en la distribución de la, por N, si la distribución de la muestra es una discreta y la a posteriori es una continua, Ujú. para calcular no, perdón, la a priori es una, o Sí, sea, si la de la muestra es una discreta y la a priori es una continua, es discreta, pero lo que vos querés estimar de esa discreta, pues pongámosle fuera Poisson, ¿sí? Es discreta. sí, Pero lo que vos querés estimar es el parámetro lambda. El parámetro lambda es continuo, claro. con soporte en los... Eh, O sea que vas a poner una a priori continua, sí. claro, sí. Si la posteriori, para el cálculo de la posteriori, viste que en el denominador puede ser una integral o una sumatoria, dependiendo de qué. Dependiendo, vos fíjate que cuando escribo integral, integro respecto de quién. Del parámetro. El parámetro. O sea, cuando lees el integral decía respecto de θ, o de lambda sería en este caso. O sea que lo que va a depender de que esto sea una suma o una integral, va a ser si el parámetro que estoy estimando es discreto o es continuo. O mejor dicho, si Ah, es una listo. distribución continua discreta. Técnicamente, si yo tengo el parámetro de Poisson, podría haber un caso en el que yo supiera que los únicos posibles valores son 1, 2 y 3, y entonces le pondría una discreta. Sí, pero salvo que fuera un caso así particular, si es Poisson, el parámetro, la distribución es discreta, pero el parámetro que quiero estimar es continuo, así que si hago lo más usual, que es poner una distribución continua, voy a integrar. ¿Sí? Buenísimo. Listo, gracias. Por ejemplo, si yo tuviera un parámetro, como en el ejercicio 1, que ahora lo vemos, que solo, no, en el ejercicio 1, bueno, sí, solo puede tomar dos valores, ahora después lo vemos bien. Y después hay otro ejercicio que también son los menos iguales, la mayoría de las veces para hacer una integral, ahí diría una suma si el parámetro solo tomara valores discretos. ¿Está claro eso? Es básico, por eso acuérdense que una cosa es la distribución de la variable que yo estoy observando, de la muestra, y otra cosa es el parámetro de esa distribución que quiero estimar, que puede ser continua o discreta independientemente. Me pregunta acá Alejo, en la distribución normal para estimar el parámetro mu con varianza conocida, cuando pensás en una normal con mu y tau, tau también sería conocido, sí, porque tau es 1 sobre sigma cuadrado, o sea, si conoces sigma cuadrado, conoces tau, y si conoces tau, conoces sigma cuadrado. Si conoces uno, conoces el otro. Exactamente. Bien. Bueno. ¿Alguna otra cosa así? Profe, ¿me escucha? Sí, que escuchó. Sí, en el video de la clase 19, para estimar ¿cómo es? El hiperparámetro eh, de la sí, la varianza para estimar mu, ¿no? En la fórmula pones n sobre la varianza. eh, Sí, sería n sobre la varianza más la sumatoria de las x y sobre la varianza. Tienen que mandar la punta porque la Ahí, fórmula esta no me la acuerdo. O sea, no. claro, es que cambia, o sea, con respecto al apunte que es uno sobre no la sumatoria de las x y. Espera que ya te digo. Eh, Vamos a ver normal son un desván. Pero bueno, como siempre. Vamos. ¿Dónde está? No. Vamos acá. Test. Llevas. Acá está. ¿Vos decís para la fórmula de mu estrella? O sea, cuando tenemos... Sí, de la varianza, de la varianza. Ah, ok. No, sí, de la varianza. Ahora lo charlamos, Sofía. A ver, nosotros tenemos una normal, una variable x, normal, mu sigma cuadrado,
tomamos observaciones de esa variable para estimar mu. Asumimos para mu, que lo llamamos m, ¿sí? Mu sigue una distribución a priori también normal, ¿sí? Con parámetros mu 0 y sigma 0 cuadrado, ¿sí? Ciertos con hiperparámetros, estos serían los hiperparámetros. Los hiperparámetros serán los parámetros de la distribución del parámetro, ¿sí? Esos serían los hiperparámetros. Y entonces, básicamente, lo que me queda es que en estos casos es que la distribución a posteriori, esto se puede mostrar, o sea, la distribución de m, dado que las x, que la muestra, tomó ciertos valores, ¿sí? Es también normal con hiperparámetros diferentes. Mu estrella, sigma cuadrado estrella. Y vos me preguntás por la fórmula del sigma cuadrado estrella. Que acá puse 1 sobre sigma cuadrado 0 más n sobre sigma cuadrado todo a la menos 1. Y vos decís que en el día de la clase, ¿cómo fue que puse? Sí, no, en vez de poner el 1, no, ¿cómo? A ver, sí, pusiste n sobre la varianza sub 0 más la sumatoria de xy sobre la varianza común. Bueno, todo eso a la menos 1. Yo lo tengo anotado igual, el de la clase. No lo vi en el apunte, pero lo tengo así también. Claro, porque así había un ejercicio que no quedaba razonable. A ver si escribí cualquier cosa. Está en la primera. En la clase 19, la parte 1, más o menos en el minuto 14:34 segundos. Perfecto. Más o menos. Más o menos en el minuto 14:34. A ver. Sí, a ver, puse. A ver. Ahora estoy dudando. Si copié algo mal, a ver por qué. Mu estrella. Esa está igual. El tema es que no me acuerdo estrella. Si quieren hacemos la deducción, sí, pero si no también, calculemos. No, sí, es que la deducción en unos cuatrimestres anteriores la habías hecho Sí. y daba como en el apunte, queda con 1, así como está escrito ahora. No, me parece que copié cualquier cosa, ¿sabes qué? Porque como está en el apunte que te dice mu estrella es porque la saqué del apunte, seguramente la fórmula esa. Si no la deduje ahí en la clase es porque la saqué del apunte. Y si vos te fijás, dice mu estrella es igual a tal cosa y después aclara que eso es igual a sigma cuadrado de estrella por algo. Y medio que lo que escribí ahí, es muy parecido a eso que está al lado de sigma cuadrado de estrella, o sea que claramente mezclé todo. Quédense con la fórmula del apunte que es así, hice las cuentas cuando escribí el apunte, o sea que esas están probadas. Y si se fijan, ¿te acordás cuándo fue que hice la deducción? Por si alguien la quiere ver. No me acuerdo, pero después me fijo y se los digo. Si no te acuerdas, si quieren la hacemos, no, obviamente tampoco les voy a decir cada cosa que vayan a ver algo del trimestre pasado. Pero bueno, yo da igual si no la hacemos hoy, si después la reviso igual y les confirmo, pero quédense con las fórmulas del apunte. ¿Sí? Porque esas las copié del apunte y claramente copié mal. Así que perfecto, menos mal porque avisaste. Después voy a ponerme ahí en el video, en la invitación. A ver, Sofía me pregunta, ¿en qué casos usar la proporcionalidad a la hora de hallar la distribución a posteriori y en qué casos no? ¿Cómo la proporcionalidad a qué te referís? ¿A usar que yo sé que tiene que ser, o sea, que todo tiene que sumar 1, que todo tiene que integrar 1? No sé si te referís a eso, Sofía. Ah, ya sé a qué te referís a esto.
¿no? Bien. ¿En qué caso se usa eso? Bueno, eh, en general es como que es medio una elección de cada uno. Por ejemplo, si hacen, no me acuerdo cuál hice en clase de los ejercicios que hay como el del 5 que son deducciones. Y se lo El pasó. 2 y el 5 hiciste. Ay, Ay, el 3. a ver, espera. Pero del ejercicio. Hiciste primero el Ah, no, 5A, después el 2A. quise decir otra cosa. De los del 4 que son, dije 5 pero quise decir el 4 que son los que dicen, bueno, sí, Poisson, y a priori tal, no sé, es, sí, Poisson y a priori tal cosa, es gamma. Y todo eso. ¿Cuál hice? ¿El Poisson? Creo que la... ¿Igual? Ahí el lo A. estoy fijando. El lambda de la Poisson. Bueno, hagamos, por ejemplo, qué sé yo, el C, ¿sí? El de la Bernoulli. No, hagamos el de la geométrica porque quiero asegurarme también algo de la fórmula. Porque vieron como hay dos formas de la geométrica, puede ser que la fórmula que se encuentra sea para la geométrica que empieza en 0 o que empieza en 1. Hagamos el D. Ahora después hablemos el 1 que me habían preguntado, pero como para empezar con algo un poco más de cuentas y no tan conceptual. En el D yo tengo las variables X que tienen distribución geométrica, o sea, las XY tienen distribución geométrica, el parámetro P, ¿sí? Y eso sería las XY dado el valor de P, ¿sí? Donde P es como una variable, P mayúscula no es lo más, yo le pongo ρ, para que no se confunda con, pero ρ mayúscula queda como una P, entonces por ahí puede ser medio confuso, pero... Entonces suponemos a priori, para ρ mayúscula, que sería como el parámetro P, una distribución beta, de parámetros alfa 0, beta 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos primero? Que la densidad de cada XY, dado el valor de P, ¿sí? O de ρ, es igual a función de X. Ese sería el punto 4D. ¿Sí? O sea, estamos deduciendo, si asumo para el parámetro de la geométrica, el P o el ρ, les hago para que no se me mezcle con tantas P que aparecen, una distribución beta, ver que la distribución a posteriori también es beta, y bueno, y ver con qué parámetros. ¿Ok? Si es geométrica, recuerden que la densidad, perdón, no la densidad. Acá les dejo que sean, les doy flexibilidad con el uso de la F y la P, ¿sí? Técnicamente, si la distribución es geométrica, las X tienen una distribución ¿de qué tipo? Discreta. O sea que acá debería poner una P. Una función de probabilidad. De probabilidad, o sea, si es discreta, esto es una función de probabilidad. Pero en este contexto, como se mezcla todo el tiempo esto de que puede ser discreta, de que puede ser discreta la... ¿Qué pasó? De que puede ser discreta la distribución y continuo el parámetro y todas esas cosas, se mezclan integrales con sumas. Es común en estadística bayesiana, por ejemplo, que a todo se le llame F. Incluso es una función de primer punto. Con lo cual, si ustedes le quieren poner todo F para no tener que estar pensando mucho, no hay drama. Eso se los dejo pasar tranquilamente. ¿Sí? Porque de hecho es común en los textos de estadística bayesiana que pase eso. ¿Sí? Que usen F independientemente de si es una densidad o si es una función de primer punto. ¿Ok? Pero lo aclaro para que no pierdan de vista lo que está pasando, pero insisto, si quieren usar siempre F, usen siempre F. Esa probabilidad es para el caso en el que asumimos la geométrica que tiene rango 1, 2, 3, es decir, la que me cuenta cuántos intentos tengo que hacer hasta el primer éxito, por eso como mínimo vale 1. La distribución de eso era P por 1 menos P a la X menos 1. Vamos. Que eran los X menos 1 fracasos y el éxito que le sigue después. Bueno, y después, ¿cómo va a ser lo que sería la verosimilitud, lo que sería la probabilidad conjunta o densidad conjunta, si fuera el caso, de toda la muestra?
¿sí? O sea, de x1, x2, xn, es la productoria de estas cosas, es la productoria de estas cosas, de igual 1 hasta n, ¿con qué detalle? Importante. Es decir, que esto es como la verosimilitud. X sí. Exacto, que a la x le tengo que poner su índice y, si no, se me va a descontrolar todo. Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, si manejan propiedades de la productoria, lo hacen directo. Si no, siempre pueden hacer esto de decir p por 1 menos p a la x1 menos 1 por p por 1 menos p a la x2 menos 1 por, puntos suspensivos, p por 1 menos p a la xn menos 1. Que si tienen dudas con cómo usar propiedades de la productoria, directamente piénsenlo así. Y básicamente, ¿qué me queda? ¿Qué pasa con la p? Que queda n veces. Claro, no, a veces es que me queda p a la n. Me queda elevado a la n, ¿no? Y después los 1 Eso menos p, multiplicado n veces. claro, cuando los multiplico, los 1 menos p, los exponentes se me suman. Digo, se va a tener esto más esto en el exponente de 1 menos p. Y esa suma básicamente es la suma de las xy menos n, ¿sí? Porque son menos los n1s. ¿Sí? O sea que esa sería la función de probabilidad conjunta de la muestra o la verosimilitud, si lo quieren ver de esa manera. ¿Ok? ¿Estamos? Y después, ¿qué tengo? Tengo que escribir lo que sería la distribución a priori, ¿sí? Lo que solemos llamar pi, ¿sí? En este caso, a ver, yo tengo una beta alfa 0, beta 0. Recordemos que la densidad, ahora sí, la beta es una continua, ¿sí? Porque el parámetro es continuo. ¿Por qué tiene sentido usar una beta? Porque P normalmente acá es un parámetro entre 0 y 1, o sea que tiene sentido usar algo como cuyo soporte sea entre 0 y 1. Podría usar algo más chico, lo que no tendría sentido es usar una gama, por ejemplo, porque P no puede valer algo mayor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo era la densidad de una beta? Era, a ver, la parte central era x a la alfa menos 1 por 1 menos x a la beta menos 1, eso en el soporte, ¿no? Para los x entre 0 y 1, y acá me falta algo que sea lo que sume 1, ¿sí? Lo que integre 1. Ese algo es 1 sobre la función beta. ¿Ok? En este caso va a ser con alfa 0, beta 0, alfa 0, beta 0. ¿Sí? Y la función beta, recuerden que era gamma de alfa por gamma de beta sobre gamma de alfa más beta, o sea que acá iría eso dado vuelta, gamma de alfa más beta sobre gamma de alfa por gamma de beta. ¿Ok? Creo que ya se los dije, pero fíjense que creo que en la hoja de fórmulas de distribuciones que está subida al campus, creo que estaba al revés escrito eso. Así que creo que ya habíamos charlado en su momento, pero por los dos chequenlo. Ahora, entonces, ¿cómo va a ser la distribución a priori? Bueno, va a ser esto, pero en realidad, ¿cuál es el detalle? Que pi va a ser función del parámetro. Sí, de rho. ¿Ok? Obviamente yo siempre les digo, a la variable le puedo poner cualquier cosa. O sea, yo acá podría poner otra cosa. Lo único que no puedo poner es x, porque acá x va a significar otra cosa. ¿Sí? Y ya que estamos, para no complicarla, que ya bastante complicada es todo el formulaje de esto, digamos, usemos el nombre del parámetro y listo. ¿Sí? Porque además, ojo, porque además este parámetro que pongo acá tiene que coincidir con el parámetro con el que yo escribí la densidad de esto. Eso sí no tengo libertad. Yo podría, en vez de P o de Rho, poner J o omega. Pero acá también tendría que poner omega. Este y este tienen que coincidir. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el que aparezca acá y los que aparecen acá tienen que coincidir. Porque después en las cuentas se van a entremezclar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar esto y simplemente ¿qué? O sea, este pi es la distribución, es la densidad o la probabilidad del parámetro. Si el parámetro tiene una beta, tengo que escribir la densidad de una beta. ¿Pero por qué no escribo esto? Así tal cual. Porque tenés las X, tenés que poner el Rho. Exacto, tengo las X y yo tengo que escribirlo como que la variable es el parámetro. El parámetro yo ya he puesto acá. Si le puse otro nombre, le pongo otro nombre, pero tiene que coincidir. Vamos. O sea que simplemente lo que voy a hacer es acá, donde dice X, ponerlo. ¿Sí?
Yo tengo la costumbre de escribirlo primero con las X, porque es como, es más fácil equivocarse que uno que hacer directamente. O sea, si lo quieren hacer directo, háganlo, pero si necesitan escribir primero la densidad y después, aunque sea en un borrador, y después poner acá cómo es, está perfecto igual, es súper razonable. Entonces, va a ser la distribución a priori, va a tener como densidad 1 sobre beta y alfa 0, beta 0, por rho a la alfa 0 menos 1, por 1 menos rho a la beta 0 menos 1. ¿Sí? Que es esto mismo, pero escrito con rho en lugar de x. ¿Se entiende? Esto es una notación auxiliar. Y ahora sí, ya tengo todo para calcular la distribución para encontrar la distribución a posteriori. ¿Sí? La distribución a posteriori, que es también la distribución del parámetro, o sea que es una distribución ¿de qué tipo? Discreto o continuo. Continuo, ¿no? Es continua, porque es la distribución de este. Que este toma valores continuos entre 0 y 1. ¿Sí? Acá digamos, el rho es un número entre 0 y 1. ¿Sí? Así que es una distribución continua. O sea que técnicamente, acá que tendrían que escribir una densidad. Pero ya les dije, si quieren poner siempre densidad, para no hacer sería, está todo bien. Yo voy a tratar de hacer la distinción, pero si me lo olvido, porque es muy común, me lo olvido y listo. Entonces, la densidad posterior, dijimos, es la densidad del parámetro, o sea, el parámetro pensado como variable, pero condicional a lo que pasó en la muestra. ¿Sí? Condicional a los valores que tomó la muestra. Entonces, esta densidad, teóricamente, ¿cómo se calcula? Bueno, según la fórmula de Bayes que vimos, es arriba el producto de estas dos cosas, ¿sí? De la densidad o la probabilidad puntual de la variable que estoy midiendo, la probabilidad de xy dado p igual rho igual rho, por la distribución a posteriori. ¿Sí? Y abajo que va, bueno, esa misma cosa, pero integrada o sumada para todos los valores del parámetro. En este caso, ¿qué voy a poner? La integral. Una integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es continuo, porque toma valores entre 0 y 1. O sea que básicamente voy a integrar para todos los valores del parámetro y básicamente entre cuánto y cuánto integro. En el soporte. ¿Sí? O sea que integro entre cuánto y cuánto. 0 y 1. Entre 0 y 1, exactamente. Respecto de esto. ¿Se entiende? Estamos. O sea que lo que yo voy a tener que integrar, lo que después voy a tener que hacer es esto, que es rho a la n por 1 menos rho. Perdón, yo acá puse la xy, pero que sería en realidad la muestra, ¿sí? O sea, x flecha. Rho a la n por 1 menos rho a la suma, bueno, que lo voy a hacer en un lugar más espacio. Puedo guardar esto así. No quería guardar. O sea que esto me queda. No lo voy a escribir acá si después hacemos la cuenta. Voy a hacer un chiquito. Rho a la n por 1 menos rho a la suma de xy menos n por esto. ¿Sí? Por 1 sobre beta, lo voy a poner así. Por rho a la alfa 0 menos 1 por 1 menos rho a la beta 0 menos 1. Horrible me queda. Bueno, sobre esa misma cosa integrada entre 0 y 1 respecto a 2. ¿Ok? Esa es la cuenta que yo tengo que hacer. Si yo hago esa cuenta, llego a la densidad. ¿Ok? Entonces, opción 1 es hacer la cuenta. Normalmente hay cosas que se cancelan. Por ejemplo, acá abajo también va a decir calculado 1 sobre beta de alfa 0, beta 0. Eso no depende de rho, así que es una constante que la puedo sacar afuera de la integral y se va a cancelar con este. ¿Sí? O sea que algo mejora en la cuenta. Acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría, sigo acá. Fíjense, rho a la n y rho a la alfa 0 menos 1 se juntan. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando uno tiene distribuciones conjugadas, es como que la densidad o la probabilidad de la muestra, la fórmula es bastante parecida a lo que me queda la distribución a priori cuando le pongo el parámetro en vez de la x. Fíjense que me queda un rho a la algo y un rho a la algo, uno menos rho a la algo y uno menos rho a la algo. ¿Sí? Entonces me queda arriba
rho a la n más alfa 0 menos 1, 1 menos rho a la Suma de x y menos n, perfecto, más beta 0 menos 1, sobre la integral de eso mismo. sí. ¿Sí? Hagámoslo con la integral y después ahora charlamos lo de cómo sería con la proporcionalidad, para que vean que en realidad la mayoría de las veces son alternativas. Salvo en algún ejercicio como el del 1, que bueno, pero la mayoría de las veces son formas alternativas. Bueno, estoy borrando cosas que no quería borrar. Sería la integral de rho a la n más alfa 0 menos 1 por 1 menos rho a la suma de x y menos n más beta 0 menos 1. Diferencial rho entre 0 y 1. Y esta integral no es de x y. Sobre todo si pienso a esto como una cosa y a esto como una cosa. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver rápido esa integral, como la respuesta ya, sin hacer mucho? Con una beta puede ser. Claro, es la función beta, ¿sí? Esto es la función beta, porque si acá dijera x y acá dijera x, y integral para n x, me queda x a la algo, por 1 menos x a la algo, eso es entre 0 y 1, eso es la función beta. ¿Sí? La función beta, voy a separar para argumentos, ¿sí? Como lo que le meto a la función beta, esto y esto. ¿Sí? O sea que esto de acá abajo, lo que yo tengo ahí es 1 sobre beta de n más alfa 0, n más alfa 0, porque siempre acá es alfa menos 1, y acá siempre es beta menos 1, y el segundo argumento va a ser suma de x y menos n más beta 0. ¿Ok? Y eso lo escribo acá, por todo esto. Rho a la n más alfa 0 menos 1 por 1 menos rho a la suma de x y menos n más beta 0 menos 1. Que si vuelven a mirar, yo ahora justo la borré, estaba justo ahí, de hecho, si vuelven a mirar, o sea, es esto por esto, ¿no? Esto iría acá arriba, digamos, o sea, acá iría. ¿Ok? Si vuelven a mirar, es la fórmula de la densidad de la distribución beta, que es la que escribimos antes, solo que donde antes decía alfa 0, ahora dice n más alfa 0, y donde antes decía beta 0, ahora dice suma de x y menos n más beta 0. ¿Lo ven? O sea que visto así, esto es la densidad de una distribución beta con estos parámetros o hiperparámetros. ¿Se entiende cómo sería así haciendo la integral? En este caso la integral sale directo, pero bueno, hice la integral. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, ¿cómo sería sin escribir la integral? Cuando no escribimos la integral, en este caso no es que abordo tanto, pero digo, a veces es útil. Cuando no escribimos la integral, uno lo que pondría directamente es... Porque fíjense que lo de abajo es, entre comillas, es un número. ¿Sí? Bueno, no entre comillas, qué sé yo. Fíjense que lo que viene la integral es esto. Y esto es un número. Claro, obviamente es una fórmula que tiene cosas, ¿sí? Pero es algo que no depende de la variable de la función. Es una constante. Cuando pienso la función como función de la variable rho. ¿Sí? O sea, esto es constante. Entonces, lo que yo digo es básicamente que la densidad a posteriori va a ser esto por esto, o sea, la probabilidad conjunta de la variable de similitud por la distribución a priori, y después eso va a estar multiplicado por el número que sea necesario para porque lo de abajo no depende de rho, insisto, eso va a estar multiplicado por el número que sea necesario para que lo que me quede sea una densidad, ¿sí? Entonces, en vez de decir que es esto, yo podría decir que es esto multiplicado por una cierta constante. Y listo, eso sería otra manera de escribirlo conmigo, ¿sí? Pero en vez de decir que eso multiplicado por una constante que no depende de rho, que insisto, lo importante es que no depende del parámetro, que acá es la variable de la densidad, puedo decir directamente que es proporcional a esto, ¿sí? Entonces, solo escribo lo de arriba, ¿sí? Entonces escribo lo de arriba, no se me va a ir este 1 sobre beta que tenía acá, pero de vuelta, ¿qué puedo decir? Como ese 1 sobre beta no depende de rho, o sea, todo lo que sean constantes que multiplican que no dependen de rho, las puedo pensar como eso, como es una constante que está multiplicando y por lo tanto esto es proporcional
a rho a la n, o sea, rho a la n más alfa 0 menos 1, llevo la cuenta, por 1 menos rho a la suma de xi menos n más beta 0 menos 1. ¿Sí? O sea, esto es proporcional a O eso. sea, Sí. la proporcionalidad la uso si no quiero integrar. Si no quiero integrar, exactamente, uso la proporcionalidad. O sea, de la manera. ¿De qué va a depender de que esto funcione? Bueno, es como si yo llego al final a esto. Miren hasta dónde llego, ¿no? Si yo llego al final a esto y me digo, esto tiene la forma de una distribución beta, solo que le falta la constante. Pasa que, ¿dónde se les va a complicar verlo? Y por eso insisto que a veces no queda otra que hacer el ida y venida de la variable. Que normalmente uno tiene la fórmula de la distribución beta en la cabeza con la x, ¿sí? de la densidad, no con un rho. Entonces, si quieren, lo que pueden hacer es, en este punto, también en un borrador aparte, escribirse esto con x, como x a la n más alfa 0 menos 1 por 1 menos x a la suma de xi menos n más beta 0 menos 1. Viendo esto, uno puede decir, esto es x a la algo menos 1 por 1 menos x a la algo menos 1. Eso es como la parte importante de la beta. Lo que le está faltando es el número que hace que integre 1. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta de eso, acá la pregunta es cómo termino, depende del objetivo. O algo que podrían decir directamente es, la distribución es beta con este parámetro y este parámetro. Esa es una opción. ¿Sí? Si el ejercicio les pide explícitamente, ustedes escriban la densidad, llegado a este punto, ¿qué harían? Digo, si digo que está faltando lo necesario para que sea una densidad, ¿qué tendría que hacer? Tendría que fijarte que integre 1. Claro, ¿podría hacerlo sin integrar? Bueno, sí, si yo sé las fórmulas de la densidad de la beta, voy, me fijo cuál es la fórmula y veo que lo que me falta es poner 1 sobre beta de, los parámetros. O sea, este término, este factor de acá. O sea que puedo, a partir de acá, decir, bueno, lo que le falta a esto es este coso de acá y listo. Y le escribo la densidad. Si lo que quería era escribir la densidad. Si lo que quería era simplemente dar, si me alcanza con decir es una beta tanto, está todo bien. Si quiero escribir la densidad, me puedo fijar qué es lo que le falta a esto para ya hacer cuál es la constante que le falta, y bueno, eso lo puedo ver en las fórmulas. Y si no le veo cara de nada, y así todo, yo quiero que llegara, aunque sea no a ponerle nombre, pero sí a tener la densidad, y bueno, este es el momento de integrar. O sea, si no integré antes, pero integro ahora. Si esto no me doy cuenta que viene de una beta, bueno, integro esto ahora, en rho, obviamente, entre 0 y 1, y lo que me da, que va a ser esto, lo pongo dividiendo, pongo 1 sobre eso para compensar. Y como siempre que hacíamos el ejercicio de buscar la constante tal que es una densidad. Y aunque sea, igual me va a quedar escrita la densidad. Me dé cuenta o no que eso es una beta. ¿Entendido? O sea, si yo después quiero hacer la esperanza de esto, tengo la fórmula con la que tengo la densidad con la que puedo hacer la cuenta. Obvio que si me doy cuenta que es una beta me ahorro un montón de tiempo y un montón de cálculos, pero en principio las cuentas las puedo hacer. ¿Se entiende? O sea, esto de usar la proporcionalidad es una manera de no escribir, de no necesariamente hacer la integral y ver si al llegar al final me doy cuenta que es sin hacer la integral. Y si la tengo que hacer, la hago. Igual hagan como más de ajuste, ¿sí? La otra cosa, el otro comentario es, hay igual quienes dicen, esto es una constante por esto, es una constante por esto, y no usan el igual. La ventaja por ahí de usar proporcional es que si ustedes dicen, esto es una constante y le pongo C, y después les aparece otra constante, se le tienen que agregar la C, tienen que poner C1 o C bonito, entonces tienen como que ir cambiando el nombre de la C, que a alguno le puede parecer medio molesto, entonces con el signo de proporcionalidad es más sencillo. Pero eso son como trucos que por ahí les solucionan las cuentas, pero eso hagan lo que les resulte más cómodo. ¿Ok? O sea que el ejercicio estaría concluido, lo que hay que decir es que la densidad a posteriori es una beta con hiperparámetros n más alfa 0 y suma de xi menos n más beta 0. ¿Sí? Lo que se llamaría los hiperparámetros actualizados por la muestra. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Podemos pasar, si no hay ninguna duda, podemos pasar al 1 que me había preguntado al principio. ¿Esto? ¿Algo más?
ejercicio 1 tiene un enunciado medio largo. La idea es un planteo medio poco forzado o poco irreal, digamos, para ver en qué contexto puede tener sentido un método bayesiano. ¿Sí? Entonces, dice, un mago realiza un truco por el que usa dos monedas que a simple vista son idénticas, ¿sí? Pero una de las cuales una está equilibrada, por lo que la probabilidad de obtener cara es igual a la de obtener seca en cada tirada. ¿Sí? O sea, Rho es la probabilidad de obtener cara, 1 menos Rho es la probabilidad de obtener seca. Entonces, la otra moneda mientras que la otra está cargada, de modo que Rho es apenas un décimo, es decir, en promedio sale cara una de cada 10 veces nada más. Como a simple vista son iguales, las materias son diferentes, para que no se les mezclen obviamente, pero la sobrina estaba jugando con ellas y las mezcló. ¿Cuál es el detalle acá que hace que tenga sentido un método bayesiano? ¿Sí? O sea que después, ahora vemos lo de el experimento que decidió hacer para estimar Rho. ¿Sí? Ahora lo charlamos, porque se le ocurre. Todo lo que viene después, digamos, se podría hacer en un contexto clásico también. Tengo una moneda, quiero saber cuánto es Rho para esa moneda, ¿sí? Quiero saber si Rho es un medio, si es otra cosa. El experimento que viene después, que es tirar hasta que pase tal cosa, eso lo podría hacer también en un contexto clásico. Pero ¿cuál es el motivo, que es lo que está en el primer párrafo, por el cual tiene sentido usar un método bayesiano? Porque hay presunciones. Claro, hay presunciones, hay como una información previa que yo ya tengo, por empezar, saber que Rho es o un medio o un décimo, eso ya de por sí. ¿Ok? Y después veremos qué distribución a priori le asignamos en función de qué idea tengo yo de qué chances hay de que sea una cosa o la otra. Pero en principio ya de por sí tengo limitado que o es un medio o es un décimo. Y encima por ahí yo tengo alguna idea de que, bueno, de que puede ser casi seguro que es esto, que después el ejercicio avanza en ese sentido. ¿Sí? Pero incluso, si no tengo ningún motivo para pensar, a ver, agarro una de las monedas, ¿sí? Incluso si no tengo ningún motivo para estar más seguro de que es una o la otra, tengo esta información adicional de que es un medio o un décimo y no otro valor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la manera de agregar esa información que no es información muestral, es información, un conocimiento previo? Y un método bayesiano es una buena manera. ¿Sí? En un contexto clásico, lo veo más difícil como agregar ese dato. Como que uno terminaría estimando Rho, y si Rho me da 0,48, asumo que, bueno, que esa es la moneda no cargada. Y si me da 0,15, asumo que es la moneda cargada. Pero, ¿se entiende, digamos, que un buen motivo para usar un método bayesiano es justamente tengo esta información que quiero agregarle y que quiero usarla? Piensen que en general en estadística, como regla genérica, más información equivale a unas estimaciones más precisas, más confiables. Entonces ese sería como el motivo por el que uso eso. Para identificar la moneda cargada, bueno, y este es el experimento que propone. Insisto que también se podría hacer en un contexto clásico. Se propone elegir una de ellas y tirarla al aire tantas veces como sea necesario hasta que salga cara. ¿Sí? La idea que podría haber hecho otra cosa, sí. Podría haber tirado 10 veces y ver cuánto sale cara. También podría haber hecho eso. Eligió hacer esto. ¿Ok? Eligió hacerla complicada. Uno que espera, como perder la idea intuitiva, que si es la moneda no cargada, la moneda equilibrada, yo tiro hasta que salga cara y en principio espero encontrar valores como. Espero tardar 15 tiros en que salga cara. Sería razonable si es la moneda equilibrada. ¿Con la equilibrada? Sí. No. No espera que salga pronto, ¿no? No digo el primer tiro, pero 1, 2, 3, 4, 5, no mucho más, ¿no? Recuerden que. ¿De qué distribución estamos hablando acá? Estamos haciendo esto de tirar hasta que. Tiro la moneda hasta que salga cara. Y básicamente cuento cuántas veces tuve que tirarlo. No me acuerdo si era una Bernoulli. Geométrica. Claro, geométrica. Esa. Es al revés, o sea, Bernoulli o binomial, si querés, sería la tiro tantas veces, valor verificado, y veo cuántas veces salió cara en ese tiempo.
Y eso sería, por ejemplo, una binomial. La manera al revés es esto de tiro hasta que salga cara tantas veces, sería la pascal o binomial negativa, y en el caso particular es que lo haga hasta que salga una vez, es como caso particular la geometría. ¿Sí? ¿Podría haber hecho hasta que salga 3 veces cara? Sí, estaría estimando el parámetro de una distribución binomial negativa, digo, de Pascal. Entonces, la variable que estoy viendo acá es una variable que voy a observar, solo que lo está haciendo una sola vez. ¿Sí? O sea que en realidad es una observación, es una muestra de tamaño 1. ¿Ok? Pero no importa, lo está haciendo, después lo podría repetir. Pero lo está haciendo una vez, así que es una muestra de tamaño 1. Esto va a tener una distribución geométrica del parámetro P o, bueno, ρ. ¿Sí? Y como para tener una intuición de por qué tiene sentido el experimento, es porque, bueno, si me lleva pocos tiros que salga cara, voy a tender a pensar que es la moneda equilibrada. Si me lleva varios tiros, voy a tender a pensar que es la moneda que está cargada para que salga mucho seca. ¿Sí? Esa sería un poco la idea. ¿Quiere decir que con la moneda cargada no puede salir cara la primera vez? No, obvio que puede salir. ¿Sí? Pero después, digamos, es compartir una intuición. Después, los números, digamos, la teoría se hace cargo de hacer las cuentas. Entonces, hasta ahí tenemos esto. Este es el experimento que hace, que insisto, se podría hacer en un contexto clásico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Que le vamos a asignar una distribución y solamente donde no solamente puede tomar los valores un medio y un décimo. Yo les dije, si el parámetro es discreto, y acá en principio lo es, uno asigna una densidad, ¿sí? Con soporte, bla, bla, bla. Bueno, en algunos casos uno puede querer restringir eso, y como yo sé acá sé que es un décimo o un medio, voy a poner una probabilidad puntual, con ese rango. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, supone que la probabilidad de cara, ρ, puede pensarse como una variable de teoría discreta. ρ mayúscula, acá podemos aclarar que esto es la distribución de las x condicionado al valor de ρ, ¿sí? Puedo usar la misma notación que usamos siempre. Con el cual probabilidad para los sucesos un medio, o sea que la moneda es la equilibrada, y ρ igual a un décimo, o sea, la moneda es la cargada. Ya que no vio nada que lo pueda hacer inclinar más por una opción que por la otra. Es decir, ¿se acuerdan que les dije, bueno, por ahí no tiene más información que esto de que es un décimo y un medio, que ya es algo? Cuando no tengo más información, muchas veces lo que se hace es asignar una distribución uniforme. En este caso, darle la misma probabilidad a las dos variables, a los dos valores posibles de la variable. ¿Se entiende? Eso es algo bastante común. Entonces, básicamente, ¿cómo va a ser la distribución a priori? Vamos a tomarlo. ¿Cuál va a ser el rango? Un medio y un décimo. Lo voy a poner al revés por un tema de orden, pero si lo ponen así tampoco pasa nada. Pues esto es 0,1, 0,5. ¿Y cuáles van a ser las probabilidades correspondientes? Un medio y un medio. Un medio y un medio, por esto que está diciendo como la verdad que no vio, lo único que llegó y se encontró a la sobrina con las dos monedas, entonces, bueno, él agarró una de las dos al azar y ahora va a hacer el experimento este. Como no tiene idea si está cargado o no, entonces le asignan las mismas probabilidades. ¿Sí? Esto después en un ítem posterior lo vamos a cambiar y vamos a ver cómo cambian los resultados. Si quieren como sugerencia, cuando hagan este ejercicio, si lo quieren hacer en Excel, por ejemplo, hagan todo ordenado, ¿no? Pero hacen todo con Excel, con fórmulas no demasiado complicadas, básicamente diciendo es esto por esto, más esto por esto, y después pueden cambiar los valores y ver cómo cambia la estimación. Va a ser mucho más práctico, porque la idea del ejercicio es que hagan eso. Entonces, si lo quieren hacer en Excel, hasta pueden después poner otros valores y van viendo qué cambia cuando cambian algunos de los valores del ejercicio. ¿Ok? Se los dejo como idea. Entonces, hasta acá estamos con esto y dice, sabiendo que la moneda que arroja es una de las dos que usa para sus trucos de magia, entiende que ρ no puede tomar otros valores que un décimo y un medio. O sea, él agarró una y va a probar con esa a ver cuál es. Por consideración de independencia, se puede suponer que la cantidad de tiradas hasta la primera cara, si ρ sigue una distribución hasta la primera cara, si ρ es igual a ρ, sigue una distribución geométrica. Sí, eso es lo que dijimos. ¿Ok? Y entonces, el punto A me dice dar la expresión de la función de probabilidad a priori, es esto, ¿sí? Y la función de probabilidad de x condicionado a ρ igual a un medio y condicionado a ρ igual a un décimo. Porque la probabilidad, básicamente, la probabilidad de x ya la escribimos hoy, ¿no? Es
rho por 1 menos rho a la x menos 1. ¿Sí? O sea que en este caso sería x. Les llamo x, pero piensen que es como x1. ¿Sí? Es como una sola observación. Es como una muestra de tamaño 1. Pero lo voy a llamar x para no tener que andar poniendo el subíndice todo el tiempo. X condicional a rho igual 1/10. Es una geométrica 1/10. ¿Sí? O sea que si yo escribo la función de probabilidad de x condicional a rho igual 1/10, ¿qué me queda? Ahí lo ve. Pero la función de probabilidad puntual de la x es geométrica, pero condicional a que rho es 1/10. Es decir, de la geométrica con rho igual 1/10. ¿Qué tendría que escribir? 1/10 por 9/10 a la x menos 1, ¿no? ¿No? Es esto poniendo rho igual 1/10. ¿Sí? Y lo pregunto porque parece pavada, pero yo hasta en un momento así medio distraído, pensando que tenía que cargar esto y que quiero un mate, iba a poner el 1/10 acá en la x. O sea, es muy fácil mezclarse acá las cosas. No, esto es función de x. Lo que es 1/10 es el rho. O sea que esto es 1/10 por 1 menos 1/10, es decir, 9/10 a la x menos 1. ¿Ok? Esa es la distribución de x condicional a que rho es 1/10. Y la distribución de x, la probabilidad puntual de x, digamos, condicional a que rho, bueno, acá es a que rho es igual a 1/10, a que rho es igual a 1/2, es lo mismo, pero con 1/2. O sea que es 1/2 por 1/2 a la x menos 1, que en el fondo es 1/2 a la x, ¿no? Como para hacerla más fácil. O, si quieren, 1 sobre 2 a la x, como para escribirlo lo más cómodo posible. ¿Ok? ¿Estamos? Esto es lo que pide el punto A, la función de probabilidad a priori de rho y las funciones de probabilidad de x condicional a rho igual a 1/10 o rho igual a 1/2. Ahora dice, usando el teorema de Bayes, explícita o implícitamente, usando propiedades de distribuciones conjuntas, bueno, lo de implícitamente no importa. Usando la fórmula que vimos. Calcular la función de probabilidad posteriori de rho, o sea, la probabilidad de rho dado x igual x chiquito. Acá normalmente yo pongo la muestra, pero acá la muestra es de tamaño 1. ¿Sí? Dicho más simplemente, vamos a calcular, o sea, me pide esto. ¿Sí? Esto sería la probabilidad a posteriori. ¿Sí? Para rho. Pero ya claro, dicho más simplemente, porque acá es como que uno se tiende a confundir, sobre todo cuando, porque hasta acá veníamos todo con formulitas, ¿no? Pero cuando aparecen distribuciones, sobre todo básicamente distribuciones discretas, que tienen una tabla, ahí es como uno tiende a mezclarse. Lo que me está diciendo es, dicho más simplemente, calcular esto, cuando rho es 1/2 y cuando rho es 1/10. ¿Se entiende? O sea, básicamente es las probabilidades de que rho sea 1/10 y de que rho sea 1/2, dado que x tomó cierto valor, x chiquito. Que casi sería, de eso lo voy a hacer, podríamos agregar una columna a esta tabla. ¿Se entiende? O sea, estos son los valores a priori, y a posteriori esos valores se actualizan y cambian por otras probabilidades. ¿Se entiende? Podemos agregar una columna y listo, inclusive. ¿Lo ven? De hecho, voy a hacer eso. ¿Se entiende hasta ahí? Voy a correrla acá. Y de otro. Esto es 1/10 y 1/2 los valores que puede tomar rho, es decir, moneda equilibrada, moneda cargada. A priori es 1/2 y 1/2. Y a posteriori, bueno, va a depender de x. ¿Sí? A posteriori le estamos poniendo la probabilidad puntual de rho dado x igual a x chiquita. Función de rho. Voy a poner qué pasa cuando rho es 1/10 y voy a poner qué pasa cuando rho es 1/2. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda o hay todas las dudas? Es normalmente cuando en la situación en la que uno no pregunta ni sabe qué preguntar. ¿Vamos más o menos o...?
A ver, se escucha, ¿no? Sí, sí se Sí, se escucha. escucha. Sí. ¿Están muy perdidos? ¿O me siguen? Yo por ahora estoy bien. Ok. Vamos a la fórmula. La fórmula, lo escribo genérico y después le ponemos el valor a lo que corresponda. La fórmula me dice que arriba va, ¿qué cosa? Esta, ¿sí? Por esta. Esta no la puedo poner con la fórmula. O sea, vamos a poner la probabilidad de x dado ρ igual ρ chiquito, que es función de x, por esta, ¿sí? Y abajo, yo acá no voy a usar proporcional, ahora charlamos por qué, pero después les digo que sí se podría igual. Y abajo, ¿qué iría? Iría lo mismo, ¿sí? Lo voy a copiar, bueno, no lo voy a poner con comillas. ¿Y qué voy a hacer? Lleva una sumatoria acá. La suma. Porque hago porque siempre acá es, lo que sea es en el parámetro. ¿Sí? Sumar en el parámetro o integrar en el parámetro. Y acá el parámetro, si bien en principio en una geométrica es un parámetro continuo entre 0 y 1, en este caso particular estoy asumiendo una distribución discreta. Así que en realidad yo voy a hacer una suma, ¿sí? Para todos los valores de ρ. Básicamente para todos los valores, para todos los ρ del rango, ¿sí? O sea, básicamente esa suma, uno lo puede escribir así, pero en realidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer esa suma? Esto, haciendo qué cosa? Poniendo qué valores para ρ. Un décimo y un medio sería. Exacto, exacto. Entonces que esta suma es una suma de dos términos. ¿Lo ven? ¿Sí? Yo podría poner esto, una sumatoria, pero digo, no hace falta. En realidad esto es esta misma cosa escrita con ρ igual a un décimo, o sea, probabilidad de x dado ρ igual a un décimo como función de x por la probabilidad de un décimo más lo mismo pero con un medio. Probabilidad de x dado que ρ es igual a un medio como función de x por la probabilidad de un medio. ¿Ok? Esa es la fórmula en cuestión. ¿Ahí estamos? ¿Qué voy a poner en cada uno de estos lugares? A ver, acá. ¿Qué voy a poner? Fíjense, ya lo tengo escrito eso. Por eso el ejercicio A me pedía que, o el B me pedía que lo escribiera. Esto ya lo tengo escrito. Ah, ¿Sí? Es este acá. un décimo por... Vamos a poner acá. A ver. Sigamos por acá. Vamos a poner. Esto de acá abajo va a ser, entonces. A ver, esperen, no. ¿Qué borro? Acá en estos momentos están los que estaban en la facultad. Bueno, a ver. Esto va a ser, hagámoslo así. Esto va a ser esto. ¿Sí? Y esto, bonito, qué sé yo, va a ser esto acá. ¿Sí? Uno solo es la x, que es que es la probabilidad, pero condicional a que el ρ es un medio. O sea que, Sí. ¿ok? Y los otros serían un medio cada Estos dos uno, son un ¿no? medio, exactamente. Estos dos son un medio y un medio. ¿Sí? Y ahora, esto sería para un ρ genérico. ¿Sí? Básicamente este número de acá abajo, ¿qué me va a garantizar? Que ponga el ρ que ponga y después los valores que yo tengo acá sumen 1. ¿Ok? Esa es la idea. Porque ahora yo en un caso voy a poner ρ igual a un décimo, que es para poner el valor que va acá en la tabla. Si pongo ρ igual a un décimo, acá arriba me va a quedar esto mismo. ¿Sí? O sea, esto, por un medio, por pi de un medio, por pi de un décimo, que es un medio. O sea, escribo lo que quedé ahí, ahora que estos ya no los usé nada. Bueno, lo escribo así como después lo completamos. Sería arriba esto, un décimo por 9 décimos a la x menos 1, ¿sí? Que sería esto, pero evaluado con ρ igual a un décimo, por pi de ρ, que es un medio, sobre
esto mismo, o sea, 1/10 por 9 décimos a la x menos 1 por 1/2, más este, que es este, 1 sobre 2 a la x por 1/2. ¿Sí? Eso sería lo que va ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven eso? Sí. Y lo que va abajo sería igual, pero el numerador, en vez de ser este término, sería este término. ¿Lo ven? Y de esa manera, si ustedes suman esas dos cosas, como los denominadores son iguales, se van a sumar los numeradores y va a quedar lo mismo arriba y abajo y va a sumar 1. O sea que está bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Otra manera, ¿cómo sería hacer esto con proporcionalidad? Digamos, sería escribir que es proporcional a lo de arriba, hacer simplemente la cuenta de arriba. La cuenta de arriba va a ser esto y me quedaría así. Yo podría decir que este valor de acá, ¿sí?, es como proporcional a 1/10 por 9 décimos a la x menos 1 por 1/2, y que este valor de acá es proporcional a, o si quieren pueden poner que es una constante, si no quieren hacer una cosa medio rara, como que es c, una cierta constante, por 1 sobre 2 a la x por 1/2. ¿Sí? ¿Y quién es c? Bueno, c va a ser la suma de estas dos, c va a ser 1 sobre la suma de esas dos cosas. ¿Sí? C va a ser lo que habíamos escrito abajo. ¿Sí? Pero ¿qué es ese c? Es 1 dividido la suma de estas dos cosas. ¿Lo ven? ¿Sí? C es 1/10 por 9 décimos a la x menos 1 por 1/2 más 1 sobre 2 a la x por 1/2. Esto es C. ¿Ok? Pero bueno, ustedes tienen espacio, escribanlo todo completo. Entonces estamos. Esa va a ser la distribución a posteriori. ¿Cómo la escribo? Con una tablita, porque no me queda otra, porque no tengo una fórmula. Podría ser una fórmula, pero es completamente innecesario. ¿Sí? Es simplemente decir, es 1/10 con esta probabilidad y es 1/2 con esta probabilidad. O sea, si yo dejo la tablita así con la C, Sí, si aclarás que. Ah, no, está perdón. bien. Si aclarás que la C es. Perdón, ahí está la menos 1, ¿no? Si aclarás que la C es 1 sobre esto, está bien. Ok. Si no te entra, digamos. Y lo aclaras, está bien. ¿Estamos? Igual. No me perdí una parte. ¿Cómo? Sí, decime. ¿Por qué en este caso no sacamos una como función de probabilidad conjunta como hacíamos antes? Porque la estás sacando, lo que pasa es que la estás escribiendo en una tabla. Así como muchas veces, te digo, la distribución es, y te doy una tablita, te digo, es 5 con esta probabilidad, 8 con esta y 17 con esta otra, y esas cosas suman 1, porque no hay una fórmula. Acá pasa lo mismo. Sí, no, en un caso te dan una fórmula, pero una probabilidad conjunta. Ah, ¿por qué no es conjunta y es una sola? Decís vos. Sí. Ah, ¿por qué no es conjunta? Ok. Porque acá como que el experimento tira la moneda hasta que sale cara y cuenta cuántas veces tiró la moneda. Es como que ese valor que obtiene, que no sé, tiré la moneda y salió a la vez número 8, que ya sabemos que es mi ejemplo favorito, ese 8 es una observación. Entonces es como que en realidad, más allá de la naturaleza del experimento, está como tomando una muestra de tamaño 1. ¿Sí? Sería distinto si él hiciera ese experimento 3 veces. Entonces tira una vez y tarda 8 en salir cara. Tira de vuelta y tarda 5 en salir cara. Tira de vuelta y tarda 10 en salir cara. Ahí sí vos tenés una muestra que es 8, 5, 10 y tendrías que calcular una función de probabilidad conjunta. ¿Sí? Que es esto para x igual a 8 por eso para x igual a 5 por eso para x igual a 10. Ah, ok. Ahí tendrías una muestra de tamaño 3. Pero esto que está haciendo técnicamente es una muestra de tamaño 1 de una distribución geométrica. ¿Está claro eso? Sí, gracias. Estamos, bueno, el ejercicio este es esto, porque me pide básicamente la función, la distribución a posteriori, y no me dice para un valor de x específico, sino me dice para un x genérico. ¿Ok? ¿Lo ven? Esperen que voy a hacer algo muy rápido. De hecho, les comparto, si no se aburren, que es escribir y Excel. Así podemos jugar un poco, porque si no las cuentas son
son medio bajón. A ver, yo le escribo rápido, pero les comparto. A ver, ¿ven ese de ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora sí. Como arroba dado x. X igual x. Bueno, no sé si más o menos se entiende. Estoy escribiendo la tablita que escribimos antes, ¿no? Esto sería un décimo, un medio, los valores que puede tomar ρ. La priori es ρ es un medio. Y la posteriori es, a ver, vamos a poner acá, bueno, yo no lo puedo escribir de genérico, pero vamos a poner x igual, y acá habría que poner un valor para x, ¿sí? Pongámoslo 5, o sea, yo no, obviamente ahí no lo puedo, podría escribir la fórmula genérica, pero no la voy a escribir, ¿sí? Lo que puedo hacer acá es hacer la cuenta para diferentes valores de x. ¿Por qué hago esto? Porque ahora el ejercicio del punto que viene, el punto C, dice, ¿cuál es la distribución a posteriori de ρ? Que acá la hicimos como genérica para un x cualquiera, si se observa una cara por primera vez en la segunda tirada. Y si se la observa recién en la, y después dice, y si se la observa recién en la octava tirada, o sea, me está preguntando qué pasa para diferentes valores de x. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar la distribución, cómo va a ir variando la distribución a posteriori si pasa una cosa o si pasa otra cosa? Entonces, en vez de hacer un millón de cuentas, lo hacemos en Excel y listo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá para hacerme más fácil la vida es, acá voy a escribir, de los dos términos esos voy a escribir uno y otro. ¿Sí? En uno de los términos sin la constante es un décimo, o sea, 0,1, por 9 décimos, o sea, 0,9, elevado a la x, perdón, a ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo que usar punto acá. ¿Por qué? Espera. Está bien, ¿cómo se dice? Un décimo por 9 décimos elevado a la x menos 1. ¿Sí? Lo dejo ahí un minuto. Y la otra sería 1 sobre 2 a la x. ¿No? O sea, eso es solo la parte de lo que serían las probabilidades puntuales condicionadas a diferentes valores de ρ. Esto es un medio por 1 sobre 2 a la x. ¿Ok? Hasta ahí no multipliqué por las probabilidades, todavía no multipliqué por las probabilidades a priori. Eso lo voy a hacer acá. O sea, esto por la priori correspondiente, más, o sea, está hasta ahí, y esto por la priori correspondiente, que es un medio también. ¿Hasta ahí estamos? Esas serían las probabilidades a priori, pero sin normalizar, digamos, sin todavía hacer que sumen 1, que de hecho no suman 1. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es la suma. Y entonces ahora, sí, las probabilidades a priori son esto dividido la suma, para que sume 1, y esto dividido la suma. Y esto sería lo que las probabilidades a priori cuando x es igual a 2, que es una de las cosas que me pregunta el ejercicio C. ¿Hasta ahí? ¿Lo siguen? ¿Se entiende lo que hice? Voy a dejar 4 decimales. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí. O Sí, sea, profe. si el muchacho, asumiendo que no tiene ninguna idea de lo que pasa, si la que agarró es la que está equilibrada o la que está cargada, si agarra la moneda, que tiene, esa moneda que tiene, la tira hasta que sale cara, y la primera le sale seca, pero la segunda le sale cara, su distribución a posteriori es que es la moneda cargada, o sea, la que tiene arroz 0,1 con probabilidad 0,08.
y que es la moneda equilibrada con probabilidad de un poco más de 0,9. Ahora vemos, hasta ahí no hicimos ninguna estimación puntual, ¿sí? Pero de todas maneras ya eso me está dando una idea de, bueno, como que voy a tender a pensar que es la que está equilibrada. ¿Se entiende? Que es un poco lo que decíamos al principio. Tardó un poquito, voy a tender a pensar que es la equilibrada. ¿Ok? El ejercicio también me pregunta qué pasa si recién en la octava tirada le sale cara. Si sale seca, 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 hasta que recién en la octava tirada le sale cara. En ese caso, la distribución a posteriori obviamente va a ser diferente, y fíjense que va a ser... ¿Qué pasó? Me llama la atención lo que está pasando. ¿Hice algo mal? A ver si está bien. Hice mal. ¿Le llama la atención lo que está pasando? No solo a mí. A ver si se me da alguna cuenta. ¿A alguien le parece raro lo que está pasando o soy yo que estoy interpretando mal? Da muy grande, ¿no? A mí también, como que sigue alta la probabilidad de 0,5. Claro, como si tarda mucho debería tender a pensar que es esta, ¿no? Que es la... Quizás es muy chiquita la probabilidad de... quizás hay algo mal en la cuenta ahí de... Esa. En esta. A ver, Pide sí. un chico si lo aceptás, por favor, que se le cerró. Ah, sí, perdón, que yo estaba mirando la... Gracias. A ver. Esta... Ah, bueno, acá... Ah, no, acá me faltó multiplicar. Vale, es esto... Ah, creo que me faltó multiplicar por eso. O sea, es esto por un medio, y ahí tiene más sentido. Ah, estaba mal la cuenta, estaba mal la fórmula. Si me había faltado hacer esto por un medio, había puesto solo en un medio. Sí, me supongo, así que, ahora probamos. Si tengo 2, ahora sí. Ok, no da tan diferente como antes, ¿sí? Pero igual me da con bastante más probabilidad que es la moneda cargada, la moneda equilibrada. Si fuera 1 incluso, podemos ver qué pasa. Me da con más probabilidad. Fíjese que igual nunca me da como rotunda, contundentemente, que es la moneda equilibrada. ¿Sí? ¿Qué harían para...? O sea, es como que no está tan buena la estimación, aunque todavía no le llamamos estimación, digamos, pero... ¿Qué harían para mejorar esto? ¿O qué problema le ven a esto? Que ya lo dijimos varias veces que hay como algo medio raro en este caso. ¿Qué podrían hacer para mejorar la estimación, digamos? O si quieren, al menos el análisis. ¿Qué hay medio feo acá para un problema de estimación? Algo que como que suena medio raro. Lo que me lo preguntaron un par de veces. ¿Cuánto es n? Era 1, ¿no? No. Sí. Claramente acá lo que Porque está era un medio flojo... intento solo. Claro, lo que está medio Tendría que flojo es tener el más, tamaño de muestra. más intento. Claro, si yo hiciera más intentos, si quieren hagan el... No es muy difícil, solamente van a tener que escribir, bueno, la suma de los intentos y cosas por el estilo. Pero si quieren después hagan el ejercicio suponiendo una muestra de tamaño más grande, de tamaño 5, y pongan los diferentes valores y van a ver que en ese caso sí. Porque fíjense, incluso si en la primera tirada me sale un 1, me sale cara, lo máximo que llego a otorgarle de probabilidad posteriori a la moneda cargada, a la moneda equilibrada, perdón, es 0,83. ¿Sí? No, como que no mejora eso. Si pusieran más intentos, mejoraría. Y en otro contexto también podría ser mejor, que ahora vamos a ver cuál es, pero en este caso, como que la única que me quedaría es hacer más intentos, y bueno, ahí hay que ver cómo queda la formulita, que queda un poco distinta. ¿Sí? Van a aparecer básicamente la suma de los intentos dentro de la fórmula. Pero bueno, con x igual a 2 da esto, con x igual a 8, que es lo que me pregunta el ejercicio, da estos valores, ahí sí como que se da completamente vuelta la cosa, ¿sí? Y me da mucha más probabilidad de la moneda cargada. Incluso fíjense que la probabilidad de la moneda cargada sí puede llegar a ser tan grande como uno quiera, porque bueno, si tardo 100 intentos en llegar a cara, bueno, ahí está clarísimo que la moneda que estoy mirando es la moneda cargada. ¿Se entiende?
¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto, bien. A ver, en el punto D, y en el punto D lo que me pide es, para cada uno de los casos del subítem anterior, hallar ρ sombrero de B, es decir, la estimación bayesiana de ρ, tanto se supone una pérdida discreta como una pérdida cuadrática. Interpretar las estimaciones en términos de las conclusiones del mago. ¿Y qué pérdida parece representar más adecuadamente la situación? ¿Sí? Entonces, acá hay que usar básicamente la teoría, nada más. No es que haga falta hacer mucha cuenta. Si asumo una pérdida, esta es la distribución a posteriori. Quedémonos en x igual a 8, por ejemplo, ¿sí? Esta es la distribución a posteriori. Es simplemente esto, es decir, el ρ toma estos valores con estas probabilidades. ¿Sí? Incluso si quieren escondemos esto a un minuto para que no confundan. ¿Ok? O sea, esa es la distribución a posteriori. Si asumo una pérdida cuadrática, ¿cuál sería la estimación? ¿Cómo hago la estimación puntual para el caso de una pérdida cuadrática? Era la esperanza. Era la esperanza, exactamente. O sea, que si yo tengo ρ sombrero, ¿sí? Con pérdida cuadrática, lo que tengo que hacer es la esperanza. ¿Cómo hago la esperanza de esa distribución? La suma de las probabilidades. Ok, o sea, lo de ρ por las probabilidades de ρ sería, o sea, es esto por esto, más esto por esto. Sí, se acabó. Si quieres, si ponen muchos más valores, pones en una tabla, yo no lo voy a explicar así nomás, pero es 0,1 por 0,92 más 0,5 por 0,0755. ¿Ok? O sea que la estimación puntual de error sería 0,13. ¿Ok? ¿Qué problema le ven a esto? O sea, ¿cómo voy a interpretar el mago esto? Digo, ρ me dio 0,13. Que si yo hiciera una estimación clásica, también me podría dar 0,13 tranquilamente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué ρ, qué valores puede tener? 0,10 y 0,5. Es 0,5, ¿no? O sea que acá, es como, bueno, si me da 0,13, ¿qué puede llegar a interpretar el mago? O sea, el mejor de los casos. Que está más cerca del 0,10. Está más cerca del 0,10, entonces esta debe ser la moneda cargada. O sea, o mi conclusión, falible obviamente, pero mi conclusión es que esta es la moneda cargada. Eso podría ser. Y piensen que si usaran un método clásico pasaría lo mismo, porque si hacen un método clásico y hacen muchas repeticiones, si hacen una sola, no. Pero bueno, a ver si hacen un método clásico y hacen muchas repeticiones, bueno, y puede dar cualquier cosa, les podría hacer como 13 tranquilamente. Es medio incómodo, pero tampoco es que está mal. Pasa que, bueno, si me da 0, qué sé yo, 0,3, ya es como más rara la cosa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la estimación en el caso de una pérdida discreta? ¿Sí? Esta que básicamente es a todo nada. La moda. Es la moda, exactamente. Yo acá no tengo nada, no voy a escribir una fórmula, pero la moda, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor que tenga la máxima probabilidad. O sea, en este caso sería 0,1. 0,1. Seguro que hay una fórmula rápida para hacer esto, pero no tengo ganas de ponerme a pensar en eso. Así que la copio y ya está. ¿Sí? Fíjense entonces que con x igual a 8, yo acá, bueno, yo justo borré la celda que tiene el número. ¿Sí? Así que lo voy a hacer aparecer un poquito acá. Y que si está de acá, con x igual a 8, me quedaría esas estimaciones. Con x igual a 2, la estimación, o sea, este valor, la estimación puntual va a ser 0,39 en el caso que suponga una pérdida cuadrática, y va a ser 0,5 en este caso, si supongo una pérdida discreta. ¿Ok? En este caso, ¿qué concluiría el mago? Bueno, mirando esto seguramente concluiría que la moneda que tiró es la moneda equilibrada, y mirando esto claramente le está diciendo elegir, tomar la decisión de que es la moneda equilibrada. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, se entiende. ¿Cuál les parece que es una de las preguntas que hace? ¿Cuál les parece que tiene más sentido de las dos funciones de pérdida en este caso?
Primero por las conclusiones, por la Por simplicidad. los resultados diría que la discreta. Bien, por el resultado de la discreta, en el sentido que me va a decir, ¿es esta o es esta? Me puede equivocar tranquilamente, obviamente, esto es estadística, no es nada falible, pero por la comodidad del resultado de la discreta. Y por la interpretación de la función de pérdida un poco también, porque la función de pérdida discreta en el fondo es como un todo o nada, ¿no? Es como, no pierdo nada si es cierto, y si me equivoco pierdo todo. Uno ahí lo ve como medio extremista cuando lo piensa en forma continua, ¿no? Porque dice, bueno, pero si te equivocas por 0,0001 en la estimación del parámetro, tampoco es tan grave, ¿sí? Pero eso tiene sentido por ahí cuando el parámetro es continuo, ¿sí? Acá básicamente es que encima son solo dos decisiones, dos conclusiones posibles, y básicamente es, o acierto o me equivoco. Si acierto todo bien y si me equivoco todo mal. Como que no hay mucha vuelta acá. Si hubiese 3, 4 opciones disponibles, entonces por ahí, bueno, si tiene dos monedas cargadas, pero una está muy cargada y la otra está poco cargada, ahí uno podría discutir que bueno, que a lo mejor es mejor que obtengas la moneda poco cargada, o sea que pensar que está equilibrada y que en realidad es la moneda poco cargada, que pensar que está equilibrada y que sea la moneda que está recontra cargada, ¿sí? Eso por ahí más grave. Pero en este caso, que hay solo dos decisiones, para mí una pérdida discreta no tiene ningún problema. Digo, si acierto bien y si no acierto mal, todo mal, listo. ¿Se entiende por qué tiene sentido en este caso? En otros podría ser discutible, pero acá está bien. ¿Pero en eso? Sí, pero si uno tiene probabilidad 0,51 y el otro tiene probabilidad 0,49, ¿te la vas a jugar a ciegas por una de las dos? ¿O tendrías que aclararle? O sea, básicamente tu conclusión va a ser, me quedo con la que tiene 0,51. Es verdad, obviamente, que en ese caso la estimación es menos confiable. Nosotros acá estamos hablando de estimación puntual, y pensemos que cuando vemos una estimación puntual, y de hecho, cuando la semana que viene, la otra, hablemos de intervalos de confianza, vamos a hablar de por qué la estimación puntual en general sola no tiene mucho sentido, porque en realidad, si no tenés una medida de la precisión de esa estimación, vos das el número y después sabés que no vas a adivinar. El tema es si sabés que no vas a adivinar porque le vas a dar por poco, o si no sabés que no vas a adivinar porque le vas a dar por mucho, que es básicamente el gran problema de los economistas. O sea, el dólar va a estar a tanto, ¿sí? El PBI va a subir tanto, siempre le va a cerrar, ¿sí? Por eso cualquier estimación siempre debería ir acompañada, por ejemplo, de un intervalo que me va a dar una idea de cierto margen de error con cierta confianza, ¿sí? Pero es verdad, o sea, lo que vos decís es un problema real. Lo que pasa es que, bueno, justamente, esas son las limitaciones de una estimación puntual. Si yo te digo que es 0,5 y ese es el único resultado que te informo, bueno, no hay mucho que puedas hacer. ¿Sí? Tomo esta decisión y no sé si estoy recontra seguro de la decisión que estoy tomando o si es refloja. Pero es un problema que más en general tiene cualquier método de estimación puntual, si lo usás solo. ¿Se entiende? Pero claramente es así. Claro. Sí. Te hago una consulta sobre este ejercicio. Yo, en vez de hacer toda la cuenta en el denominador, la suma, saqué las probabilidades y las normalicé. Sí, sería lo mismo, pero no sé si estaría bien. De alguna manera estás usando lo de la proporcionalidad, digamos. Estás diciendo, bueno, yo sé que es proporcional a este número y este número. Ahora, ¿qué hago? Bueno, calculo por cuánto tengo que dividir o por cuánto tengo que multiplicar para que efectivamente sume. Así que está bien. Gracias. Nada. Bueno, y el último ítem me dice, o sea, como que me cambia todo de vuelta, así como me puede cambiar los valores de X, según lo que sale en la muestra, o sea, cómo depende la estimación de lo que sale en la muestra, también podemos ver cómo cambia la estimación cuando cambio la a priori. Entonces, supongamos que ahora que el mago estaba mirando atentamente a su sobrina, por lo que está casi 99% seguro de que sabe cuál moneda es cuál, ¿sí? Y que está 99% seguro de que la que agarró y que va a tirar es la moneda cargada, ¿sí? El tipo obviamente es mago, tiene la vista muy entrenada, entonces está casi seguro de que sabe cuál es cada moneda, ¿sí? Pero igual hace el intento. Entonces, bueno, a repetir todos los puntos y comparar los resultados. Se les muestra un cachito las cuentas, después ustedes si quieren jueguen con esto, a ver cómo cambia cada cosa, pero la idea de este ejercicio es un poco ver eso, ver cómo van cambiando las conclusiones cuando voy cambiando las diferentes cosas, como los valores de X que se obtienen en la muestra, o la distribución a priori. Acá me dice que está casi seguro, 99% seguro, de que
Rho es 0,1, ¿sí? O sea, de que está tirando una moneda cargada, o sea que sería diferente a la distribución a posteriori, a priori, y bueno, y a posteriori también. Fíjense que termina pasando. Incluso con x igual a 2, mi conclusión, ¿cuál va a ser? Que tiró la moneda cargada. Tiró una cargada. Esto es lo que vamos a escribir manualmente, pero digamos, la estimación con el caso discreto sería 0,1 y en el cuadrático también es casi 0,1. La conclusión sería que tiene la moneda cargada. Incluso si x es igual a 1, también la conclusión va a ser la misma. O sea que en este caso, lo primero que les puedo decir es, en este caso no hay manera de que concluya que tiró la moneda equilibrada, ¿sí? Básicamente sería como, bueno, si estás tan seguro, ¿para qué tiras la moneda? ¿No? Y está bueno hacer este análisis. De vuelta, acá la única manera de mejorar el análisis sería aumentando el tamaño de la muestra, ¿sí? Con x igual a 8, ni hablar. ¿Sí? Pero fíjense, ¿cuál es la idea de esto? Que vean cómo no solo la muestra influye en las conclusiones, sino que en este caso lo que uno pone en la distribución a priori influye y mucho. ¿Sí? Por eso no puedo poner cualquier cosa en la distribución a priori. Tengo que tener un motivo para poner lo que pongo. Si está completamente seguro de que la que va a tirar es la moneda equilibrada, y al revés, fíjense que acá sí funciona mejor en el sentido de que, bueno, me puede dar, si x es 1 o 2, ahí ni hablar, yo voy a estar recontra seguro de que es la moneda equilibrada, ¿sí? 0,5, que es casi 0,5. A medida que x empieza a ser más grande, se van dando vueltas las probabilidades, pero como tiene tanto peso en la priori, el 0,5, es decir, que es la moneda equilibrada, voy a tener que, para desconvencerme de que no, porque yo lo vi, estoy seguro que esta es la moneda equilibrada, para desconvencerme de eso, x va a tener que ser mucho más grande que los casos anteriores. ¿Lo ven? Por ejemplo, si x es 50, bueno, ya ahí me fui un poco de tema. Si x es 20, ahí sí estoy por más que yo estaba recontra seguro de que era la moneda equilibrada la que estoy tirando, la evidencia muestral me dice, mira, la tiraste 20 veces, la tiraste 19 veces y salieron todas secas, recién a la vez número 20 salió cara, bueno, no, debe ser la moneda cargada. ¿Se entiende? Pues después pueden ponerse a jugar a ver, bueno, cuánto me tiene que dar para que se invierte, cosas por el estilo. Las cuentas son esas, están ahí, ¿ok? Pero se entiende un poco... Sí, decime. Discúlpame, hay un compañero pidiendo si lo puedes aceptar que se quedó sin wifi. Sí, gracias. Ahí está. Gracias por avisar, porque justo como no lo estoy viendo y no se puede no avisar. No hay problema. Espera. Creo que ahora... sí. Creo que ahora lo resolví. Entonces, un poco jueguen, si lo hacen así en Excel, un poco jueguen con esto, a ver cómo va cambiando, ¿sí? Según una cosa y según la otra. Y la idea es convencerse de esto, de que las dos cosas influyen. Lo que pase con la muestra, pero también lo que pase con la distribución a priori. ¿Sí? Lo que yo ponga en la distribución a priori, por eso no puedo poner cualquier cosa. ¿Sí? Y que, evidentemente, y que eventualmente la muestra, en general, tiene la posibilidad igual de dar vuelta a priori. O sea, muchas veces lo que se le critica a la estadística bayesiana es que al final la información a priori termina influyendo en la distribución. ¿Sí? Como crítica es como, no sé, como que me critiquen, como, no sé, como que me critiquen que me gusta mucho la matemática. No sé, como sí, ya sé, nunca dije que no, ¿sí? Nunca lo oculté, o sea, efectivamente, la estadística bayesiana está pensada para poder incorporar esa información extramuestral previa al análisis y a la estimación. Entonces, sí, obvio que influye, ¿sí? Ahora, no quiere decir que lo que vos ponés determina completamente el resultado. Sí, no hay problema, Botija. No quiere decir que esto influye, que digamos que es irreversible eso que yo pongo en la a priori. Por más que yo ponga una a priori muy extrema, como en este caso, si la evidencia muestral es lo suficientemente contundente en contra de eso, y sobre todo en general si tomo una muestra más grande, pensé que acá estamos con este problema de la muestra de tamaño 1, si la evidencia muestral es lo suficientemente contundente, eventualmente igual yo voy a llegar a una conclusión diferente a lo que puse a priori. Se va a modificar mucho la a priori para dar la posterior. Si más o menos coincidimos, funcionar, pero de todas maneras va a seguir teniendo un peso y la idea es que lo haga, ¿sí? La idea es que no solo la muestra influya, sino que influya la información previa
que por algo la pongo, lo cual dice, yo no puedo hacer un análisis bayesiano y poner cualquier cosa a priori. ¿Sí? Voy a poner algo que sea conciencia y que tenga sentido. ¿Sí? ¿Voy a usar un análisis bayesiano? Sí, lo necesito. ¿Se entiende, Pedro? Más o menos. ¿Alguna pregunta más de esto, de este ejercicio? ¿Estamos? Bueno, les descomparto entonces. Bueno, ¿está claro eso? Este ejercicio es más para esto, para que jueguen, primero entender un poquito cómo funcionan las cuentas en un contexto más básico, ¿sí? Donde muchas veces, a veces en los contextos más simples es donde es más difícil después de hacer, porque uno tiene que mirar con mucho detalle qué es cada cosa, y que vean cómo cada cosa va influyendo en el resultado. ¿Ok? Bueno, cuéntenme qué más. ¿Podemos hacer el 8? El 8, a ver. Ok, perfecto. El 8 es el del... Ah, ok, el cine. Bien, este ejercicio está un poquito pensado para que vean cómo es un ejemplo recontra básico, no es que se hace así, pero cómo se piensa a priori, porque en general, les digo, o sea, si lo que uno pone a priori tiene que tener sentido y ser a conciencia, no puedo poner cualquier cosa, porque el resultado va a ser cualquier cosa. Entonces, en general, cosas que se tienen en cuenta, bueno, primero que quien defina a priori sea alguien especializado en el tema, digamos, que se está estudiando, ¿sí? En la variable que se está estudiando, ¿sí? Y que tenga motivos fundados para decir, bueno, me parece que es más así o que es más así. ¿Ok? Y lo que muestra el ejercicio es otro problema de esto, digo, sobre, yo esto ya lo dije, pero sobre cómo definir a priori se pueden escribir libros enteros. ¿Sí? O sea, no es parte de lo que vamos a hacer nosotros, no es parte de lo que nos interesa. Si algún día les interesa estudiar estadística bayesiana, bueno, entrarán en esos detalles. Ni siquiera soy un especialista en eso, ni mucho menos, se los aclaro, digo, pero existen libros enteros sobre cuál es una manera correcta, razonable y qué métodos hay para definir a priori, desde detalles matemáticos, de diferentes métodos matemáticos, hasta los problemas prácticos, ¿sí? Y uno de los problemas prácticos es que muchas veces la persona que tiene el conocimiento, digamos, razonable y fundado del problema que se está estudiando, en este caso es creo que el precio de, la variable es el gasto personal mensual en cines, gasto mensual por persona en ir al cine, ¿no? Es un poco extemporáneo, no es muy del momento, digamos, el coso, pero bueno, se acuerdan que en una época la gente iba al cine, ¿sí? Había cines y la gente iba al cine, y bueno, entonces la variable que está estudiando acá es cuánto gasta en promedio cada persona en ir al cine. Muchas veces pasa que la persona que es especialista en ese tema, o que estudia ese tema, o que conoce sobre ese tema, que acá podría ser desde un funcionario público del área correspondiente que tiene un montón de información y todo, hasta alguien que se dedicó a estudiar eso, hasta el dueño de alguien, qué sé yo, el jefe, el que dirige la cámara de empresarios de cine, de un lugar. ¿Se entiende? Muchas de esas personas que tienen el conocimiento específico sobre el tema que se está estudiando no tienen conocimiento estadístico, o no tienen un conocimiento estadístico lo suficientemente amplio como para decirme, mira, me parece que esto le voy a poner una normal con muy igual a tanto, sigma por igual a tanto. O peor, una gama con alfa tanto, beta tanto, porque además que es alfa y que es beta. ¿Se entiende? Entonces, en general, para resolver ese problema, lo que quien tiene el conocimiento estadístico tiene que hacer es hacerle las preguntas, hacerle la consulta a la persona que tiene conocimiento especializado sobre el tema, en términos en los que pueda entender la pregunta, en los que pueda pensar la pregunta correctamente. Si yo le digo, mira, esto le voy a poner una gama, ¿qué alfa le pondrías? Y la persona no sabe básicamente ni qué es el desvío estándar, menos va a saber qué es la distribución gamma y qué significa el parámetro alfa y qué valor ponerle. Si no va a tener sentido, ni me va a poder contestar, y si me contesta, me va a contestar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces hay diferentes maneras de saltear eso, haciendo las preguntas de otra manera. Este ejercicio es un ejemplo recontra básico y forzado de esa situación, ¿sí? Como para que se entienda un poco cuál es el sentido del ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos al ejercicio.
Y lo que dice es que se sabe que el gasto personal mensual en cines, o sea, la variable que quiero medir es esa, gasto personal mensual en cines, es una variable aleatoria con distribución normal. ¿Sí? Cuya varianza, a diferencia de su media, es relativamente estable en el tiempo y entre diferentes poblaciones, por lo que más información censal o censo económico sería, ¿no? Se asume, para el caso de una ciudad del norte del país, una distribución mu9, o sea, normal mu9, es decir, mu es lo que no sé, sí, es lo que va cambiando y entonces te queremos estimar, y esto puedo asumir que es 9. ¿Sí? Entonces, para justificar que asumo una normal mu9. ¿Ok? Ahora, para la estimación de mu se plantea un enfoque bayesiano y se entrevista a una empresaria local del sector, que es la persona que sabe sobre el tema en cuestión, ¿sí? Sobre cuánto gasta la gente en ir al cine. ¿Sí? Yo no sé sobre eso, yo sé estadística. Y entonces se le hacen un par de preguntas. ¿Sí? Una de las preguntas es, en promedio, ¿cuánto diría usted que gastan por mes en ir al cine las personas de esta ciudad, si tuviera que dar un valor? Esa es una pregunta, es decir, el promedio, que por ahí alguien me puede contestar. Casi todo el mundo tiene una mínima idea de lo que es el promedio, sobre todo alguien que se dedica a actividades económicas y cosas por el estilo. Entonces me responde $10. ¿Sí? Ahora, perdón. Bueno, y después le pongo una pregunta que es, según su criterio, ¿cuál es la certeza de que ese promedio está entre 9 y 10? Porque me dijo 10, perdón, entre 9 y 11. Porque me dijo 10, le digo, bueno, ¿cuál es la certeza de que está entre 9 y 11? Y me dice, bueno, está un 60% convencida de que eso es cierto. ¿Sí? Yo le podría preguntar, ¿cuál es la certeza de que esté, no sé, entre 5 y 15? Y a lo mejor va a decir un 99%. ¿Se entiende? Entonces le digo, ¿qué tan segura estás de que ese promedio, como vos me dijiste que 10, está entre 9 y 11? Y me dice 60%. ¿Se entiende? Más o menos, ahí. El punto A me dice, en base a la información dada por la entrevistada, considerando el parámetro mu como la realización de una variatoria M, dar una distribución a priori para M dentro de una familia conjugada con la distribución mu de la normal. Con la distribución común de la distribución normal. Lo cual sería una distribución conjugada, en este caso. Conjugada para mu de la normal. ¿Otra normal? Otra normal, exacto, es lo que trabajamos hace un rato, sí. La conjugada es la otra, es la normal. ¿Con qué hiperparámetros? Bueno, con ciertos hiperparámetros, mu0 y sigma cuadrado 0. ¿Ok? Este 9 sería lo que en la fórmula figura como sigma cuadrado a secas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle? Lo de usar una normal, tal vez es una decisión mía, por decir, bueno, voy a usar una fórmula conjugada, no sería extraño, tampoco sería extraño que ese valor promedio siga una normal, o sea, una obra que tiene sentido. Ahora, lo que no sé es qué hiperparámetros asignarle a ese valor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde voy a usar la información de la entrevista. Lo de que, en promedio, ¿cuánto diría usted que gastan por mes en ir al cine las personas de esa ciudad? Y me dice $10, ¿qué suponen que me va a estar dando como respuesta? No escuché bien porque se me cortó. Un sub-0. Claro, sí, lo repito igual. Dice, en promedio, ¿cuánto diría que gastan por mes de ir al cine las personas de esta ciudad? Si tuviera que dar un valor. Y me dice $10. ¿Sí? Entonces eso lo que está sugiriendo es cuál es el valor de un sub-0. ¿Okay? O sea, esta persona me está diciendo, de su manera, que asuma que como hiperparámetro mu sub-0, 10. ¿Se entiende? Como que eso sería la esperanza de M. Sería básicamente. ¿Eso están de acuerdo? La otra pregunta me dice, ¿cuál es según su criterio la certeza, que sería como una probabilidad, de que dicho valor se encuentra entre 9 y 11? O sea, que ese valor de M se encuentra entre 9 y 11, ¿sí? Que es el mu. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que M esté entre 9 y 11? Y me dice 0,60, 60%. Sí, eso es lo que me está diciendo. ¿Para qué usarían esta información? Por ahí lo de la M en el medio molesta. Imagínense que fuera X y yo quiero ver los parámetros de la distribución de X. ¿Cómo usarían esa información? ¿O qué sacarían de acá? Lo usé para sacar la varianza sub-0. La varianza, ¿qué hiciste? Planteé eso,
le resté 10 a ambos lados y en el medio me quedó una normal estandarizada cuando lo dividí por un sigma que era hipotético, o sea, no tengo sigma. Perfecto, o sea que si estandarizamos, acá me queda 9 menos 10, o sea, 9 menos mu 0, que es 10, sobre sigma 0, menor a m menos 10, o sea, menos mu 0, sobre sigma 0. Esto va a ser una normal estándar, menor a 11 sobre menos 10 sobre sigma 0. Y esto tiene que ser 0,60. ¿Sí? O sea, acá me da menos 1 sobre sigma 0, y acá me da 1 sobre sigma 0. Fíjense que además me quedó simétrico, ¿sí? Por eso la pregunta la hice con la simetría. Lo que estoy viendo es que la probabilidad de que esto, que es una normal estándar, esté entre ciertos valores a igual distancia de la media, o sea, a igual distancia del seno en realidad en este caso, ¿sí? Esto sería menos 1 sobre sigma 0, y esto es 1 sobre sigma 0, me está diciendo que esa probabilidad en este caso es 0,60. ¿Sí? O sea que hasta acá tengo 0,40 y de este lado también tengo 0,20 y de este lado también tengo 0,20. Sí, porque es simétrico. ¿Ok? ¿Lo ven? O sea que si yo busco dónde acumulo 0,20 o dónde acumulo 0,80, ¿sí? Si hago el percentil correspondiente, digamos, lo puedo hacer incluso con R o con Excel, me da 0,80, ese va a ser este valor. O si tomo el del otro lado negativo, va a ser este valor. Y de ahí sale sigma. ¿Lo ven? A ver, esto da... La 0,80 me da... Para 0,80 me da 0,84. Verá que si esto acumula 0,80, este valor es 0,84. Y este sería menos 0,84. ¿Ok? ¿Lo ven eso? O sea que lo que digo es que 1 sobre sigma 0 es 0,84 y entonces sigma 0 es bueno, 1 sobre sigma 0 es 0,84, de espejo me da 1 sobre eso. Así que sigma 0 es 1,18. ¿Sí? Y la varianza, si la necesitan, me voy con sigma, está bien, es que eso al cuadrado, que es 1,41. ¿Sí? Me daría 1,41. O sea que con el ejercicio básicamente usé una distribución conjugada y usé las respuestas a las preguntas que yo hice de una manera que se puede entender, porque si alguien que no sabe qué es el desvío estándar, le pregunto cuándo es el desvío estándar, no me va a poder contestar. De una manera que se puede entender, pude establecer una distribución a priori que en principio será razonable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profe, perfecto. Bueno, el resto del ejercicio, si quieren les dejo que lo completen, pero básicamente es, en un caso les da una muestra, ahí hay que ir a la fórmula, ¿sí? Usen la fórmula del apunte, yo después la voy a chequear y les confirmo, pero la que está bien es la del apunte. Sí, lo que puse en clase creo que me mezclé las dos partes de la fórmula. Usando la fórmula del apunte, la de mu estrella y sigma cuadrado estrella, que en realidad van a tener que calcular primero sigma cuadrado estrella porque después lo usan en la fórmula de mu estrella. ¿Sí? Calculan sigma cuadrado estrella, eso lo usan para calcular mu estrella. Lo que les da como dato es que se toma una muestra aleatoria de 10 habitantes de la ciudad y se obtiene suma de x igual a 145. Si no me quedo con lo que me dijo la persona que entrevisté, si lo que dijo esta empresaria. Además voy a tomar una muestra, ¿sí? Pero el otro influye. ¿Ok? Entonces tomo una muestra que me de 10 habitantes y me da que suma de x es 145. O sea, suma de x es 145, n igual 10. Si en la fórmula tienen x raya, pueden poner x raya 14,5, no importa, pero creo que la tienen con suma de x. Bueno, meten esos datos en la fórmula, meten como sigma cuadrado 9, como mu 0 10 y como sigma 0 cuadrado 1,41, o el valor con los decimales que le dé, y usan para sacar sigma cuadrado estrella y eso para sacar mu estrella. ¿Sí? Entonces la distribución a posteriori
va a ser, ¿cuál? Para sellar los números. La distribución a posteriori, es decir, dada la muestra, va a ser ¿de qué tipo? ¿De qué familia va a ser la distribución? Normal, mu estrella, sigma estrella. Normal, lo que demos estrella, lo que decimos sigma cuadrado de estrella, o sigma estrella. ¿Ok? O sea, con esos valores. Y esa va a ser la distribución a posteriori. En el punto C, lo que les pide, ahí sí es la estimación para mu, la distribución bayesiana, y dice suponiendo una pérdida lineal. Si suponiendo una pérdida lineal, ¿qué voy a tener que calcular? La media. La mediana. La mediana. Mediana, perdón. ¿Sí? De todas maneras, si le pide una pérdida, pero va a ser la mediana de quién? De la distribución a posteriori, o sea, la mediana de esto, que es mu estrella, ¿no? Y si les pide una cuadrática, La esperanza. la esperanza. ¿Y cuánto va a ser? También, ¿no? Mu estrella. Mu estrella. Si piden una discreta, va a ser la moda, que también es mu estrella, ¿no? Acá como es simétrica, las tres cosas coinciden, ¿ok? Así que en este caso, lo de usar una pérdida lineal, por ahí es lo mismo que ser una cuadrática o una discreta. ¿Ok? Bueno, en el punto D les pide que se vuelta como lo mismo de antes. ¿Ver qué pasa si cambio la distribución a priori y cómo influye, cómo influye eso en la estimación? ¿Sí? En el punto D dice, ¿cómo variaría el resultado si la segunda pregunta el entrevistado lo hubiese respondido al 99%? Es decir, que su seguridad de que está entre 5 y 11, entre 9 y 11 es 99%. O sea, como tengo mucha más certeza, seguramente. O sea, acá fíjense que básicamente lo que pasó es que X raya es 14,5. X raya sería, en los casos más o sería la estimación clásica de mu. Si yo estoy acá tratando de estimar mu. Si hago una estimación clásica, por todos los métodos sale X raya. Y además sabemos que es un estimador eficiente, o sea, sesgado, eficiente, consistente, o sea, todo. O sea, que uno va a usar X raya, no se hace la estimación clásica. Y me daría 14,5. Si yo me quedo con lo que me dijo, con la distribución a priori, yo diría que es 10. Sí, o sea, como la distribución va a ser con mu 0 igual a 10, si yo tomo la esperanza, la moda o la mediana de esto, me va a dar 10. O sea que sin información muestral, yo asumo que mu es 10. O sea, como que mi mejor estimación para mu es 10. Con información muestral y sin usar la información a priori sería 14,5. Lo que van a ver, cuando hagan las cuentas, le digo porque acá, bueno, que si quieren de vuelta, háganlo en Excel, así pueden ir variando el valor. Lo que van a ver es que cuanto más precisa sea la distribución a priori, ¿sí? Básicamente si esta mujer me decía que entre 9 y 11 ya estaba un 99% segura de que el valor estaba ahí adentro, esta varianza me iba a dar mucho más chica, ¿sí? O sea, la distribución iba a ser como con mucha menos dispersión la priori. Entonces va a tener mucho más peso y me va a dar un valor mucho más parecido al 10 que ella aseguró. Porque bueno, si está tan segura, la muestra me tiene que decir algo muy diferente para que yo lo cambie, ¿sí? Ahora, si yo le pregunto cuál es la probabilidad, qué tan segura está de que está entre 9 y 11, me dice 20%, como no tengo idea, esto va a dar una varianza muy grande, mucho más grande en la distribución a priori, y por lo tanto va a tener mucho más peso en la muestra, va a dar un valor mucho más parecido a 14,5. Van a ver que los valores van a oscilar entre este 10 y este 14,5 en función de si la a priori es más dispersa, digamos, es como tengo menos certeza, o mucha menos dispersión, y por lo tanto es como que tengo de entrada mucho más claro lo que está pasando. ¿Se entiende? Prueben de hacer las cuentas, ¿sí? Y comparen justamente cómo cambian esos valores. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, sí. Tengo una consulta más bien teórica. Teníamos que desde la distribución de la muestra, sigma cuadrado era 9. Y en la a priori, sigma sub 0 cuadrado era 1,417 al principio, ¿no? Sí. Y en la posteriori, aplicando la fórmula que estaba en el apunte, me dio 0,55. Sí. ¿Por qué se hace tan chica? Evidentemente debe tener que ver con que, no sé, con que la
respuesta es, la información de la muestra te lleva a esa conclusión. Intuitivamente, ¿por qué es tan chica? Supongo que debe tener que ver con que Porque una era 9 y la otra era 1,41, no sé de dónde sale. Pero ojo que son cosas diferentes, ¿eh? Este 9 es la varianza de la variable que vos estás midiendo, ¿sí? Claro, no es del parámetro. Es algo, a ver, ¿quién me está diciendo? Hay gente que consume, que va más al cine, hay gente que va menos al cine. Este 9 me está midiendo qué tan diferente es cuánto va la gente al cine entre sí. O sea, si en una ciudad casi todo el mundo va al cine una vez por semana y gasta más o menos la misma plata, acá tengo que tener una varianza chica, ¿sí? Si hay gente que no va nunca al cine y hay mucha gente que va todos los días a ver 2 películas seguidas, esta varianza va a ser muy grande, ¿sí? Eso está dado desde antes, y acá en este caso decía que era como una información previa que se tenía de un censo económico, lo que sea, ¿ok? Otra cosa es la varianza de la distribución a posteriori, de la distribución a priori, que de alguna manera lo que me está diciendo es sí. O sea, si vos tenés una distribución a priori para M, que es así, estás diciendo, yo estoy recontra seguro que el valor del parámetro, que el valor de mu está muy cerca de este valor. Si vos tenés una posteriori así, una priori así, estás diciendo que, ¿sabés? Suponés que está alrededor de este valor, pero no tenés mucha certeza. ¿Se entiende? O sea que en realidad esto tiene que ver con una cuestión que de la propia naturaleza de la variable que estás midiendo. Esto tiene que ver con si tu priori es una priori, a veces se dice muy informativa o poco informativa, ¿sí? Cuanto más chata sea, cuanto más dispersa sea, es menos informativa es. Es casi como el mago cuando supone un medio y un medio porque no sabía nada. ¿Se entiende? Clarísimo. Cuando la ves a un chica, se está hablando de 2 cosas diferentes. Ahora, ¿por qué o sea, lo que vos te puedas preguntar es por qué te cambia mucho de acá a acá? Estos sí son los que podés comparar a ver cómo la información muestral te cambió te cambió un hiperparámetro, ¿sí? Y ese por ahí es medio difícil de interpretar. Yo creo que debe tener que el hecho de que se haya achicado debe tener que ver con el hecho de que no te dieron tan distintos lo que sería la estimación clásica, lo que sale de la muestra, y lo que sería el parámetro a priori. Creo que tiene que ver con eso, pero no sé si lo tengo todo claro. Pero los que vos tiene sentido comparar son esos 2, no estos 2. ¿Se entiende? Clarísimo, sí. Gracias. Eso es medio confuso. En este caso, el de la normal con la normal es confuso porque tenés 2 mu, tenés 2 sigma cuadrado, bueno, más 2 a posteriori, o sea que es fácil confundirse, pero esa es la diferencia. Vamos. Bueno, son las 11. Les quedan muchas dudas. ¿Llegaron a hacer la guía? ¿Les parece que necesitan otra clase de esto el lunes? ¿O prefieren hacer la guía y después vemos en la próxima clase si tienen más preguntas? A mí en mi caso me quedan unos ejercicios. Debe ser el 6 y el 7, si no me equivoco, y el 8, que bueno, está hecho ahora. Pero después vengo bastante bien. Ok, perfecto. Todavía no llegaron a terminarla. Bueno, a ver, hagamos esto. En principio en principio nos vemos el miércoles, ¿sí? El lunes tienen la teórica de modelo lineal. Sí, si podemos ver el ejercicio, que sí, acá también me dice, no sé si era Leandro que me hablaste, pero bueno. Si quieren, al principio de la próxima clase vemos eso, y después nos ponemos con modelo lineal, y bueno, si después si vemos que vamos muy bien con modelo lineal, haremos una clase para el jueves. ¿Les parece? O sea, el miércoles vemos los 2 que se han quedado de esto, y después pasamos al modelo lineal. Si vemos que nos falta mucho para el modelo lineal, ponemos una práctica el jueves. ¿Vamos? Porque además, ¿De modelo lineal se puede hacer todos los ejercicios? los de la guía sí, igual ahora que esperen que les digo también en que se entra hacia algo. Esperen que les digo. O sea, como siempre, en teoría sí, después de ahí es que salgan es otra cosa. A ver, modelo lineal, estimación. Uno, dos. En principio pueden hacer todo. Pueden hacer todo. Lo que más les puede costar es quedarse los que son más teóricos. ¿Sí? Tipo, probar que vale tal igualdad. Por ahí no pueden tener más complicación en las cuentas.
nada, los vemos acá si no les sale, ¿sí? Porque sobre todo al principio por ahí les puede costar arrancar. Empiecen por los más prácticos, que las fórmulas las tienen, ¿sí? Y los que son con numeritos y eso, y después prueben de hacer los teóricos, ¿sí? Y cualquier cosa los vemos acá en casa. ¿Ok? Digo, porque cuando digo los que tienen numeritos, fíjense que hay muchos que remiten a los datos y a los datos del ejercicio 1. ¿Sí? O sea que en realidad son varios los que son numéricos, ¿sí? Pero bueno, después hay algunos que son más teóricos. Pero bueno, veanlos. ¿Estamos? Bueno, entonces, para el lunes tienen que ver la teórica entonces 20, la del modelo lineal, la estimación puntual en el modelo lineal, y nos vemos el miércoles, ¿sí? Para lo que haya quedado de esto, y entonces con modelo lineal, y después vamos y hacemos otro jueves. ¿Estamos? Bueno, después más tarde subo la clase, así que nos vemos la semana que viene. Que tengamos un buen fin de. Gracias, buen fin de, profe. Gracias, adiós. Vale, saludos. Gracias, buen fin de. Bien, buenísimo. Suerte.